ondas electromagnéticas, que son un fenómeno con un papel fundamental tanto en física teórica como en física aplicada. Vamos a ver que pueden describirse las ondas electromagnéticas como campos electromagnéticos variables en el tiempo que se propagan en forma de onda. Es decir, estamos en una situación electrodinámica en la cual, como hemos visto en el vídeo anterior, tenemos variación con respecto al tiempo en los campos eléctrico y magnético. Estas variaciones entonces no son cero, no es una situación estática, y lo que sucede, como vamos a ver, es que a distancias grandes de las fuentes ρ y j que generan esos campos electromagnéticos, podemos describir los campos como una onda que se propaga en el espacio, y es lo que llamamos una onda electromagnética. Bien, entonces vamos a partir de las ecuaciones de D'Alembert para los potenciales electromagnéticos que obtuvimos en el vídeo anterior al final y que vimos que sirven para estudiar cualquier problema electrodinámico en general. Entonces, bueno, para esta situación tenemos las fuentes ρ y j, la densidad de carga eléctrica ρ y la densidad de corriente eléctrica j, las tenemos, vamos a decir, confinadas en una cierta región del espacio, V', y en el resto del espacio pues no tenemos fuentes, tenemos el vacío o bien otro medio en el que van a aparecer los campos generados por esas fuentes ρ y j, que están confinadas en el volumen V'. Bien, en estas ecuaciones recordamos que C es una constante que es igual a 1 partido por la raíz cuadrada de mu, la permeabilidad magnética, por epsilon, la permitividad eléctrica. Bien, como ya dijimos en el vídeo anterior, este valor C en particular se suele definir para el caso de que tratemos con el vacío, es decir, el caso en el que el medio en el que estamos estudiando los campos es el vacío. Entonces el valor de C propiamente se suele definir para el vacío y es una constante física fundamental de gran trascendencia, como también vamos a insistir en este vídeo. Bien, aquí en las ecuaciones de los potenciales, la ecuación para el potencial magnético, el potencial vector, como vimos en el vídeo anterior, la podemos desdoblar o desglosar en tres ecuaciones, cada una para una componente cartesiana del vector A y del vector J, pero aquí por compacidad, para hacer más breve la notación, la he escrito en forma de ecuación vectorial, ¿de acuerdo? Pero sí me interesa insistir, como ya vimos en el vídeo anterior, que tanto la ecuación del potencial eléctrico phi como la del potencial magnético A tienen la misma forma, que es la forma de la ecuación de D'Alembert. Entonces podemos estudiar solamente una de ellas, en particular vamos a estudiar la del potencial escalar phi, o potencial eléctrico, y en particular vamos a estudiarla para el caso de que consideremos un punto en una región alejada de las fuentes de campo, de forma que en esa región ρ es cero. Si eso es así, entonces podemos escribir la ecuación de esta forma. ¿De acuerdo? Y tenemos lo que en física y en particular en mecánica se conoce como ecuación de ondas. Porque el fenómeno de una onda que se propaga en el espacio sigue esta ecuación que acabamos de escribir. Esto quizás lo hayas estudiado en mecánica o en otras áreas de la física, y aquí en el electromagnetismo también aparece, como vemos. Esta es una ecuación muy general y dependiendo de la geometría del problema, el laplaciano tendrá una forma determinada y la ecuación tendrá una forma concreta que dará una solución diferente.
con una geometría diferente según cómo sea la geometría del problema y sus simetrías. Bueno, para un caso particular en el que tuviéramos una simetría de traslación en el fenómeno que estamos estudiando, el laplaciano se reduciría a la derivada segunda con respecto a la coordenada x si estamos trasladándonos, si esa simetría de traslación es según el eje x, a medida que nos trasladamos en el eje x, siendo constante en las otras dos dimensiones el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos una ecuación de ondas que quizás nos es familiar, que es la ecuación de la onda que se tiene para una cuerda vibrante, donde x sería la dimensión de longitud de la cuerda. Quizás hayas estudiado esta ecuación y sus soluciones en mecánica. Esto lo pongo aquí un poco como un apunte al margen para que veamos que en general la ecuación de ondas en física es así, es con el laplaciano, pero tiene casos particulares dependiendo del problema concreto y de la geometría del problema, como es el caso de la cuerda vibrante, que, como digo, pues quizás te sea más familiar. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí vamos a volver a nuestro problema con el laplaciano y en particular para un caso muy importante en electromagnetismo, que es el de tener una geometría esférica, es decir, una geometría central con respecto a un punto del espacio, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a estudiar esta situación que tenemos aquí dibujada, en la cual tenemos el origen de coordenadas, la región que contiene las fuentes del campo, ρ y j, que está confinada en este volumen que llamamos V', y lejos de allí la región en la cual vamos a estudiar los campos eléctrico y magnético que tenemos como consecuencia de la existencia de esas fuentes lejos de allí. Entonces la geometría del problema es la que aparece aquí con estos vectores dibujados, de forma que R sería el vector de posición del punto bajo estudio en el cual queremos conocer el campo. R' es el vector de posición de cada elemento de fuente de campo que estamos considerando, de manera que R' iría variando dentro del volumen V' para considerar cada uno de los elementos de fuente, y R mayúscula es la diferencia entre R y R', es por lo tanto la distancia, o mejor dicho, el radiovector que une el punto bajo estudio, donde queremos conocer el campo, con el elemento de fuente que consideramos en cada instante, en cada momento. Entonces, este problema nos interesa sobre todo para el caso de tener que R' es muy pequeño frente a R mayúscula. Es decir, estamos en una región del espacio bajo estudio en la cual la distancia de esa región a la región donde están contenidas las fuentes del campo es muy grande, y por lo tanto podemos considerar que las fuentes del campo están muy cerca del origen de coordenadas, con lo cual R mayúscula se parece bastante en magnitud a R minúscula. Bien, entonces consideramos el problema planteado mediante las ecuaciones que aparecen aquí. Por un lado, en la región bajo estudio, en el punto en el que queremos conocer los campos, se verifica esta ecuación, la ecuación de ondas, para el potencial escalar, mientras que en la región V', que contiene las fuentes, se verifica la ecuación de D'Alembert completa, de forma que vemos que es la misma ecuación, solo que en el caso de la ecuación de ondas es la ecuación de abajo tomando cero el término de fuente, es decir, es la ecuación homogénea que se corresponde con la ecuación completa. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en la solución para el potencial escalar phi, el potencial eléctrico, porque vimos que
para el caso del potencial magnético, potencial vector A, la ecuación tiene la misma forma y por lo tanto podemos deducir por analogía las mismas cosas que vamos a ver para el potencial escalar. Bien, en general la solución de este problema planteado con toda esta generalidad es compleja matemáticamente y vamos a ver algunos conceptos y algunas conclusiones que son las principales que quiero resaltar en esta parte del vídeo. Entonces, en primer lugar, suponemos que la situación era estática para el tiempo menor o igual a 0. Es decir, a partir de t igual a 0, a partir de un instante concreto, las fuentes empiezan a ser variables en el tiempo y por lo tanto comienzan a generar campos eléctrico y magnético variables en el tiempo, en el espacio que rodea a la región de las fuentes. Pero a partir de t igual a 0, yendo hacia atrás en el tiempo, vamos a suponer que la situación era estática. Por otra parte, tenemos que asegurar que hay una continuidad de la solución en la frontera de la región de las fuentes V'. Es decir, que la solución de los campos que obtengamos tiene que ser continua en esta frontera, de forma que tengamos una función que al pasar de V' al exterior de V' tiene continuidad en los campos. Y una tercera cosa que vamos a suponer, o que vamos a imponer, mejor dicho, es la continuidad de la solución con el caso estático. Es decir, si la densidad de carga eléctrica en el volumen V' tiende a ser constante en cada punto y por lo tanto tendemos a una situación estática en cuanto a las cargas, a las fuentes del campo eléctrico, entonces la solución electrodinámica tiende a ser igual a la solución electrostática. Bien, pues teniendo en cuenta todas estas condiciones, se llega a la siguiente solución. El potencial escalar phi en el punto bajo estudio R vector y en el instante t considerado es igual a 1 partido de 4 pi epsilon por la integral de volumen extendida a todo el volumen V' de las fuentes de la cantidad ρ partido por R mayúscula, donde ρ, que es la densidad de carga eléctrica en cada punto, está considerada en cada punto del volumen V' y en cada instante t menos R partido C, donde R mayúscula es la distancia de ese elemento de carga eléctrica al punto en el que calculamos el campo. Bien, es interesante darse cuenta de que el instante de tiempo t menos R mayúscula partido C, en el cual consideramos el valor de ρ en la integral, es un instante de tiempo que está adelantado una cantidad R mayúscula partido C con respecto al instante de tiempo t en el cual estamos calculando el valor del potencial escalar en el punto bajo estudio. Es decir, en el cálculo del potencial en el instante t aparece el valor de ρ que se tenía en un instante anterior, en el punto considerado de ρ, ¿de acuerdo? En esta integral,
y ese adelanto, por así decirlo, es de una cantidad R mayúscula partido C, que es el tiempo que tarda en propagarse el efecto de este valor de ρ desde el punto en el que se encuentra esa carga ρ hasta el punto bajo estudio, que está a una distancia R mayúscula. Es el tiempo entonces que tarda en viajar, vamos a decir, la información, por así decirlo, de la carga ρ hasta el punto en el cual se manifiesta el campo creado por ella. Es por eso que a phi se le llama potencial retardado, porque aparece con un retardo R mayúscula partido por C con respecto al instante en el que tiene lugar el valor de la carga que crea ese potencial. Bien, y vamos también a fijarnos en que si en la ecuación de ondas para el punto bajo estudio hacemos que C tienda a infinito, la hacemos infinitamente grande, entonces llegamos a la ecuación de Laplace para ese punto, que es la ecuación para el caso estático, como hemos visto en un vídeo anterior. Y en ese caso tendríamos que la solución sería la solución electrostática, que es esta de aquí. Entonces vemos, comparando ambas expresiones, que efectivamente se cumple que cuando la situación tiende a ser igual a la situación estática, esto es equivalente a hacer C igual a infinito y tenemos una solución que coincidiría, cuando hago C tender a infinito en esta expresión, con la que hemos obtenido para el caso dinámico. Así pues, la solución estática es una especie de límite cuando la variación temporal se hace cero de nuestra situación general, que es electrodinámica. Bien, entonces, para el caso del campo magnético, el desarrollo es totalmente análogo y llegamos a esta expresión para el potencial magnético para cada una de sus componentes. Como la forma de la ecuación de D'Alembert es la misma, podemos hacer el mismo razonamiento matemático y llegar a la misma forma de la solución. Aquí tenemos las tres componentes. Bueno, he puesto la expresión para la componente a sub x, pero es análogo para las componentes a sub y a sub z del potencial vector. Con lo cual el problema que nos hemos planteado tiene esta solución para los potenciales retardados. Esta expresión es importante, ¿de acuerdo? Los potenciales retardados phi y a vector en el punto bajo estudio. Y tal como nos habíamos propuesto en el vídeo anterior, si recuerdas, el programa de cálculo, por así decirlo, de los campos en general es que a partir de los potenciales puedo deducir los campos mediante expresiones directas, que son que el campo eléctrico E es igual a menos el gradiente del potencial escalar phi menos la derivada temporal del campo del potencial magnético A, y por su parte el campo magnético B lo calculamos como el rotacional del potencial magnético A. Así pues, de forma directa, una vez que hemos encontrado los potenciales en el punto bajo estudio, que llamamos potenciales retardados por ese razonamiento que hemos hecho, porque tarda en propagarse un tiempo R mayúscula partido C el efecto de las fuentes en el punto bajo estudio, ¿de acuerdo? Pues podemos calcular a partir de esos potenciales retardados los campos E y B en el punto bajo estudio.
Como los potenciales retardados se propagan como una onda esférica dada por estas expresiones a partir de la región de las fuentes, entonces los campos E y B también se propagan como una onda esférica asociada a esa onda de potenciales. Ya que se calculan directamente a partir de los valores de phi y a en el punto bajo estudio. Bien, entonces hay que distinguir el hecho de que E y B se pueden calcular de forma directa mediante estas expresiones a partir de los potenciales de la propia complejidad del cálculo. Porque ese cálculo, si nos ponemos a hacerlo, a partir de estas expresiones de abajo, veremos que es un cálculo un poquito largo, un poco tedioso, porque implica derivaciones respecto a las coordenadas y respecto al tiempo de unas expresiones que son en general complicadas, que implican estas integrales, y bueno, no voy a hacer aquí ese cálculo, es un poco largo, pero sí me interesa subrayar que el hecho de que sea largo no quiere decir que no hayamos solucionado el problema en su planteamiento, porque tenemos una expresión ya directa para obtener E y B a partir de phi y a. Es decir, no hay ninguna dificultad matemática y es simplemente una dificultad de tipo operativo. Entonces, para simplificar lo que voy a contar y incidir en los aspectos más importantes, si yo me fijo en el cálculo del campo eléctrico y lo desarrollo hasta el final a partir de esta expresión, partiendo de los potenciales retardados, lo que obtengo es que lo puedo descomponer en la suma de dos términos. Voy a llamarlos E1 y E2, donde E1 incluye términos del orden de 1 partido por r a la n, con n mayor o igual que 2, y E2 es un término que varía con 1 partido por r, es decir, con el inverso de la distancia a las fuentes. Bien, entonces S1 es lo que llamamos el término de campo cercano, y S2 es lo que llamamos el término de campo lejano. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues porque a medida que nos alejamos de la región de las fuentes V', el término E2 va a dominar sobre el término E1, porque el término E1 va a decrecer mucho más rápidamente, de manera que a una distancia suficientemente grande de las fuentes podemos considerar que solo existe el término E2 de campo lejano, y el término E1 es despreciable. Bien, entonces se suele hablar de dos zonas, básicamente, dependiendo de cómo de comparable sea la componente E1 de campo cercano con respecto a la componente E2 de campo lejano. Entonces se habla de zona de Fresnel, que es la zona más cercana a las fuentes, para aquella zona en la cual ambos términos son comparables en magnitud, por lo tanto no puedo despreciar el campo cercano, y el campo total lo expreso como la suma de la componente de campo cercano más la componente de campo lejano. Por ejemplo, en la vecindad de un transformador tengo campo cercano que no puedo despreciar, y los campos en la vecindad, en el espacio que circunda a un transformador eléctrico, son campos que tienen que tener en cuenta el campo cercano, y por lo tanto estaríamos en este caso de zona de Fresnel. Mientras que la zona de Fraunhofer es aquella zona en la cual me he alejado suficientemente de la región de las fuentes como para considerar que el campo cercano ya ha decaído lo bastante y es despreciable con respecto al campo, a la componente de campo lejano, de forma que el campo total eléctrico lo puedo aproximar como la componente de campo lejano ella sola. Por ejemplo,
si consideramos el fenómeno de las ondas emitidas por una antena, bueno, pues a una distancia suficientemente grande de esa antena tenemos solamente campo lejano, y el fenómeno de la radiación de esa antena lo podemos estudiar cuando nos alejamos de la antena mediante el fenómeno de campo lejano, mediante el término solamente de campo lejano. Bueno, y todo lo que he dicho en términos de campo eléctrico también es aplicable en términos de campo magnético. Aquí también lo he añadido para que quede esta parte de la pizarra completa. Es decir, el concepto de campo lejano y campo cercano aplica del mismo modo al campo magnético y al campo eléctrico, en una situación electrodinámica como la que estamos estudiando. Bien, esta primera parte del tema la dejamos aquí y continuaremos la explicación sobre las ondas electromagnéticas en la segunda parte.